Siempre surge una pregunta cuando estamos en el mundo y aún cuando estamos dentro de la iglesia. Durante este trimestre que ha sido maravilloso hemos venido estudiando eso. Y la pregunta que surge: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué las situaciones difíciles? Cuando estamos en el mundo, ¿por qué? Aún cuando llegamos a servirle al Señor, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite la muerte de un familiar? ¿Por qué permite la escasez económica, el desempleo y todos los problemas que a nuestra vida llegan? Pero no solamente a nosotros como cristianos, sino a todo el mundo. ¿Es una realidad o no es una realidad? Es una realidad el sufrimiento. Pero la Biblia nos enseña, y hoy quiero que aprendamos eso y que salgamos de aquí teniendo claro esto. Con la lección hemos venido estudiando también del porqué y hemos venido estudiando también de la compañía de Dios en medio del sufrimiento. Pero hoy vamos a ver qué nos dice Dios. ¿Por qué sufrimos? Es la pregunta. Y vamos a ir al libro de Isaías. Y vamos a ir al versículo 24. Y allí vamos a iniciar a estudiar, porque eso venimos a la iglesia, a capacitarnos, a prepararnos, a entender qué es lo que pasa. ¿En qué tiempo de la historia estamos? Porque hoy en día miramos el mundo y la maldad ha aumentado de una manera poderosa, podríamos decirlo. No, aparte de las enfermedades y la escasez económica, que es producto también de la maldad del hombre. El libro de Isaías, y vamos a estudiar el capítulo 24 desde el versículo 4 al 6, y vamos a estudiar versículo por versículo. Me gusta hacerlo así porque cada versículo trae una enseñanza, algo para aplicar a nuestras vidas. El verso 4 del capítulo 24 del libro de Isaías nos dice: se enlutó la tierra y se marchitó, enfermó, cayó el mundo. Hacemos un alto y analicemos. ¿Será que en este momento el mundo no está así? ¿Será que en este momento el mundo no se está marchitando? ¿No está enfermo? Nosotros a veces en la casa miramos unos documentales de investigación policíaca. Uno de ellos se llama El Rastro. Hermanos, y se ven unos casos aberrantes. Y más que todo a la infancia. Niños asesinados, violentados, mutilados. Es un mundo enfermo en el que estamos. Es un mundo enfermo en el que vivimos, ¿cierto? Ahora el versículo sigue diciendo: se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra, hablando de las personas poderosas, millonarias. Todos los que tienen ese poder hoy día tal vez gozan, pero también ellos están pasando aflicción y vendrán tiempos complicados también para ellos, aquellos que pisotean al humilde. Comentario bíblico dice que los más encumbrados dentro del pueblo, dentro del mundo, los que se han enseñoreado de sus prójimos, serán humillados por el Señor. Esto es una realidad y es algo que va a pasar. Y es algo que está pasando para nosotros porque vivimos en un mundo que está contaminado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque estamos en un mundo lleno de contaminación que nos hace daño. Pero sigamos avanzando, porque ahí no está la respuesta. La respuesta a por qué sufre el mundo, por qué sufren todos los seres humanos. Esa es la pregunta que tenemos hoy. Versículo 5 dice: la tierra se contaminó ¿bajo qué? Bajo sus habitantes, o sea, nosotros. Porque traspasaron ¿qué? Las leyes. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. O sea, sufrimos porque violamos las leyes, porque fallamos al pacto eterno, ¿cierto? ¿Y cuál es el pacto eterno? ¿Ustedes saben cuál es el pacto eterno? Es un pacto que no va a perecer, que no va a cambiar, es eterno, es para siempre, ha sido desde siempre y para siempre. Los 10 mandamientos, dice la hermana, ¿cierto? Y el comentario bíblico dice que sí, pero ahorita lo voy a llevar a un texto que va a ratificar cuál es ese pacto. Dios es santo, dio su ley para que los hombres se mantuvieran puros y el mundo incontaminado.
Pero como ellos han rechazado esa ley, hoy en día, hermanos, la mayoría de personas viven de acuerdo a lo que ellos creen o piensan, no de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Este es el mundo en el que vivimos, donde las personas tienen pensamientos propios y de acuerdo a sus pensamientos eligen vivir de esa manera, omitiendo ese pacto eterno. La mayoría de personas vive así. Aún a veces nosotros dentro de la iglesia vivimos de una manera que no agrada al Señor totalmente. Pero les doy la buena noticia, estamos aquí, eso quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo, pero hay muchos afuera que viven ignorando este pacto eterno. Entonces dice que no solo se contaminan a sí mismos, sino también contaminan el mundo en el que vivimos. El contagio del pecado ha infectado la tierra que pisamos, el alimento que comemos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. Producto de olvidar ese pacto eterno. ¿En qué momento de la historia el mundo olvidó que hay un Dios? Pero no que hay un Dios de bolsillo, porque el Dios de todo el mundo, como estamos viendo ahorita, escuchamos los pintos y eso, están honrando una creencia, no lo juzgo por esto. Pero ¿qué hacen después de terminar esta caravana homenajeando supuestamente a alguien celestial? ¿Qué hacen? Se ponen a tomar, a beber, a embriagarse. ¿Y qué llegan a hacer a la casa? A pelear, no falta el guache que le pega a la esposa. Entonces, ¿es esto agradable a los ojos de Dios? No, es una creencia acomodada. Yo puedo alabar a Dios, pero también puedo tomar, también puedo insultar, también puedo tratar a los demás como yo quiera. Entonces, el dolor y el sufrimiento, la raíz de todo eso es la desobediencia del hombre al pacto que Dios enseñó y mostró, el cual nosotros como iglesia, nuestra misión es compartirlo, es predicarlo, es enseñar, porque nuestra tarea es esa, enseñarle al pueblo que no sabe que hay un Dios que pronto va a volver, que hay un pacto que se debe guardar, y que si hoy en día sufres es por causa de la violación y de ignorar a Dios, porque el ser humano ignora a Dios, hermano. Mientras todo esté bien, nadie se acuerda de Dios, nadie hace compromisos con Dios, nadie se acerca a Dios. Pero llegue la enfermedad a su vida, llegue la enfermedad de su hijo a su vida, llegue el desempleo a su vida, llegue una crisis matrimonial, familiar, lo que sea a su vida, y ahí sí que va a hacer. Ahí sí busca a Dios, ahí sí cree que hay un Dios. Por eso el mundo está como está, por eso la naturaleza está como está, porque ignoramos este pacto eterno. ¿En qué versículo vamos? 24, versículo 4 al 6, y vamos en el versículo 5, ¿cierto? Versículo 6 dice: la tierra se contaminó bajo sus habitantes porque traspasaron las leyes. Versículo 5, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Verso 6, por eso la maldición consumió la tierra y sus habitantes fueron desolados. Por eso fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Satanás, y no Dios, es el instigador del pecado. En todas partes actúan fuerzas del mal. Usted sale, hermano, y ve una cantina, ¿y allí quién obra? Satanás. Ve una discusión, una pelea entre conductores, ¿quién obra allí? Satanás. Ve a un papá tratando mal a su hijo, ¿quién obra allí? Satanás. Prenda su televisor y mire una novela. Hoy en día las novelas ya son pornográficas, todos estos programas, todo lo manejan el rating, lo que el hombre quiere ver, lo que la carne quiere. Entonces, ¿quién se mueve? Satanás. Pero el texto dice que hasta el final esta maldición consumirá la tierra y muchos morirán, muchos se perderán. El llamado siempre es a una reprensión, a un reavivamiento dentro de la iglesia. Y en este momento estamos estudiando tal vez la parte fuerte de un tema, pero tranquilos que siempre al final el Señor deja una promesa de esperanza. Así que seguimos leyendo.
pero voy a compartirles otro fragmento del comentario bíblico que dice: la transgresión de las leyes divinas no ha traído paz y prosperidad a la tierra. Y usted habla con las personas y hay que vivir y ser felices. Vivir amargados como los cristianos que no pueden tomar, porque ellos dicen que no podemos bailar, que no podemos escuchar cierta música, que no podemos. ¿Y a usted quién le dijo que es que no podemos? Podemos. Pablo dijo: todo lo puedo hacer, mas no todo me es lícito. ¿Cierto? Entonces, esa manera de vivir sin Dios, ignorando a Dios, ¿trae felicidad? Les pregunto, ¿esto trae felicidad? No. Yo vengo del mundo, hermano. Hace 9 años, de ahí para allá, pertenecía al mundo. Tengo 36 años, voy a cumplir, o sea que a los 27 más o menos, de ahí para atrás, fui del mundo. Tomé, fumé, bailé, hice. ¿Qué no hice? Supuestamente para ser feliz y ser libre. Pero nunca fui feliz. Y yo puedo decirles que después de que tomé la decisión de seguir al Señor, sí lo he sido. He sido feliz. Y me he ido de maravillas. El camino ha sido lleno de rosas y flores y jardines y todo ha sido bien. Me ha sobrado el dinero, como estos evangelios que predican que la prosperidad, que tengo casa, carro, moto, beca. ¿Ha sido así? Yo sé que es tener hambre. Yo sé también que es el desempleo. Yo sé también que es la escasez, la enfermedad, la muerte de un ser querido. Estando en el evangelio, pero he sido feliz. Soy feliz. Y el Señor me llama a que predique de esto, pero tengo que mostrarles por qué están pasando las cosas. Entonces, ya tenemos claro que la causa del pecado y del sufrimiento de esta tierra es que ignoramos a Dios, es que olvidamos el pacto eterno. Ahora, la hermana dijo los 10 mandamientos, pero nosotros, como fieles que creemos en Dios, que estudiamos su palabra, siempre tenemos que tener un escrito está. ¿Qué es el pacto eterno? Vamos al libro de Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13. Y aquí vamos a ratificar cuál es ese pacto eterno que el mundo ha violado, que la gente ha ignorado. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 dice: y Él os comunicó que su pacto, que es que os mandó cumplir los los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Es claro o no es claro? ¿Cuál es el pacto? Los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué muchas denominaciones enseñan de que ya no vale? Y yo les digo a esas personas: bueno, entonces los mandamientos ya no valen, entonces yo puedo matar. No, ¿cómo va a ser eso? Yo les digo: bueno, entonces yo cómo sé que es malo matar. No, pues porque el gobierno enseñó. ¿A usted quién le dijo que fue el gobierno el que enseñó que matar era malo? Dios fue el que enseñó por medio de sus 10 mandamientos que robar, que honrar a tus papás, que no codiciar era malo. ¿Y cómo lo enseñó? Por medio de sus 10 mandamientos. No son 9. No es que somos solo salvos por gracia, no. Por la violación y el ignorar este pacto eterno es que el mundo sufre y está enfermo. Y es que muchas situaciones a veces nos golpean cuando estamos allá, porque a veces a nosotros también nos llegan. Pero hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Una diferencia muy grande, y eso lo vamos a seguir estudiando. Ahora, ya ratificamos, ¿cierto? ¿Qué es pacto? Proviene del verbo hebreo atar o ligar. Se usa respecto de un tratado o de una alianza, de un acuerdo. Es algo que Dios enseñó para atarnos a Él, para que estuviéramos ligados con Él. ¿Y sabe también con qué hace referencia este pacto eterno? Con los votos matrimoniales, donde a usted se le pide que sea fiel a su esposa.
Se compara este pacto eterno con esa fidelidad a Dios, igual que como se enseña que sea fiel a su esposa. O sea, no mire otras mujeres, no codicie otras mujeres, no coquetee con otras mujeres, respete a su esposa, trátela como ella se merece. Lo mismo es ese pacto eterno, hermano. Fidelidad, por amor a Dios, no porque me toca, no porque tengo, porque la iglesia lo exige. Eso se trata de que yo quiero porque amo a Dios. ¿Entendemos esto? Sí, es fácil para nosotros entender. El sufrimiento del mundo, ¿por qué es? Porque ignora la ley de Dios. Ahora vamos a ir al libro de Primera de Juan. Vamos al libro de Primera de Juan y aquí vamos a buscar el capítulo 3. Y me dicen amén cuando lo tengan ya en sus manos. Libro de Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a analizar el verso 4 y el versículo 8. Y vamos a analizarlo uno a uno. Capítulo 3, versículo 4 dice: todo el que comete pecado quebranta ¿qué? La ley. Pues el pecado es la transgresión ¿de qué? De la ley. Entendemos que sufrimos porque ignoramos el pacto. Y cuando ignoramos el pacto, ¿qué hacemos? Pecamos. Ahora, ¿usted se ha preguntado qué es pecado? Hay dos términos en el original, en el griego. El primero se llama o se decía amatía, que significa literalmente pecado o errar, no dar en el blanco. Diría, bueno, se entiende, pero se entiende más el otro término que se escribe en griego como anomía y significa ilegalidad, sin ley, literal. Pecado es todo lo que usted haga que no esté de acuerdo a lo que Dios enseñó. Entonces, aquí se aprieta un poquito. ¿Por qué? Porque al principio, cuando estudiábamos Isaías, se aplicaba al mundo que ignora el pacto eterno. Pero el mensaje también es para la iglesia, es para nosotros como conocedores. Aquí se aprieta un poquito más porque cuando usted sabe que debe hacer algo y no lo hace, ¿está qué? Pecando. Muchos hermanos saben que la iglesia se abre, pero prefieren una novela, prefieren otro programa, prefieren cualquier otra cosa o simplemente por pereza no van. Ahí ya está uno cometiendo un error, un pecado. ¿Por qué? Porque a medida que nos acercamos a Dios se nos exige un poquito más. A los de afuera se les exige que se alejen del trago, de la cerveza, del licor, pero ya nosotros como conocedores del Evangelio se nos exige un poco más. Se nos aprieta la cosa. Y yo les digo, y formulo esta pregunta siempre: ¿ustedes creen que ser cristiano es fácil o difícil? Difícil, pero no imposible. Entonces, ¿fácil o difícil? ¿Es fácil ser cristiano? Les cuento que no. No es fácil. Pero imposible tampoco, ¿no? Este es el mensaje al final. Pero les digo, ser cristiano no es fácil, ¿por qué? Y Primera de Juan capítulo 3, en el verso 8, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice: en cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, dejemos ahí la respuesta. Yo digo que no es fácil, lo dejamos ahí y ahorita lo vamos a analizar. Entonces, ya analizamos los dos términos del pecado: es ilegalidad, es ser sin ley. Ahora, aquí hay una palabra clave. Dice que el que practica pecado es hijo de ¿quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hay una palabra clave: el enemigo se levantó a hacer oposición a lo que Dios enseña. Entonces, ¿cuántas personas en el mundo se oponen a que usted les enseñe algo de la verdad que conoce? Muchos, la mayoría, son opositores de que guardemos el sábado, son opositores de que queramos vivir de una manera donde no tomamos, donde comemos diferente, donde hablamos diferente. Se levanta oposición. Ahora,
para la iglesia también va. ¿Cuántas veces los líderes se esfuerzan por abrir en la iglesia, por hacer programas, por lo que sea, y la iglesia no llega? A nosotros nos pasó allí en la iglesia. Un miércoles, la iglesia se abrió, pero resulta que ningún líder alcanzó a llegar, hermano. No alcanzamos a llegar ese día. Nunca había pasado, pero pasó ese día. Y claro, una hermana que se molestó y dijo que los líderes y que esto, que habían ido visitas. Y yo le dije, claro, hermana, tiene toda la razón. Discúlpenos, fue falla de nosotros. Y ya se fue. Y el sábado yo di un anuncio donde dije lo siguiente: como líderes nos equivocamos porque somos líderes, que Dios nos llamó y nos dio una misión, pero somos seres humanos y fallamos. Pero resulta y pasa que hace 2 meses atrás yo vengo con el director reuniéndonos los miércoles, el director, su esposa, mi esposa y yo. Y el día que no venimos, ahí sí vinieron todos. Entonces, a nosotros se nos hace fácil decir que el pecado es para los de afuera, porque toman, porque beben, porque fuman, porque bailan, pero a nosotros se nos exige más. Se nos exige más porque nosotros tenemos la responsabilidad de capacitarnos para donde trabajamos, donde vivimos, donde caminamos, con quien hablamos, seamos testimonio y prediquemos el Evangelio del Señor. ¿Entienden? Entonces, el mensaje va para afuera, claro, va para afuera. ¿Por qué sufrimos? Porque ignoramos el mandamiento, porque ignoramos muchas cosas. Pero también dentro de la iglesia a veces nos dormimos. A veces estamos en una zona de confort y ahí nos queremos quedar. Cuando esto se trata de luchar. Pero miren que el texto dice algo maravilloso, ¿cierto? El texto enseña algo maravilloso. El texto se divide en 2 partes, el texto 8. La primera parte identifica y dice: el que practica pecado es hijo de ¿quién? El diablo. Fuerte, palabra fuerte. Uy, sí, es muy fuerte. Pero es que las cosas se tienen que decir por su nombre. Pero aquí está la esperanza. Y aquí, hasta aquí podríamos decir: nosotros no tenemos esperanza de nada, porque yo me equivoco a toda hora. Entonces soy el diablo a toda hora, ¿cierto? Pero aquí está el mensaje de esperanza. De aquí en adelante está la esperanza de salvación para nosotros. ¿Por qué? Porque el versículo sigue diciendo: para esto se manifestó ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Ahora les digo, deshacer en griego se escribe luo y significa desatar, soltar, disolver y destruir todo lo que a usted lo amarra al mundo, lo que lo hace fallarle a Dios. Dios lo destruye cuando usted cree y confía en Él. La hermana decía: es fácil cuando uno está en Cristo. Amén, sí, pero no todos los días está uno bien en Cristo. Y ahí es donde yo formulaba la pregunta, yo me adelanté: ¿ser cristiano es fácil o ser cristiano es difícil? Es difícil. ¿Por qué es difícil? Pero no con palabras mías. Vamos al libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago y allí vamos a buscar el versículo 4. Y de nuevo, vamos a analizar texto a texto. Entonces, formulando la pregunta: ¿ser cristiano es fácil o difícil? Unos dicen fácil, otros dicen difícil, ¿cierto? Entonces, el texto 7 dice: someteos pues a Dios. ¿Y qué dice después? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos es someterse, es entregarse, es dejarse guiar. Ahora, si el apóstol dice resistir, la palabra resistir quiere decir que hay una fuerza que lo va a hacer a usted querer doblegar, que usted haga lo contrario. Entonces, cuando usted quiere orar, puede pasar cualquier cosa. Cuando usted quiere ir a la iglesia, se le puede presentar cualquier cosa. Cuando usted sale a la calle y su temperamento es fuerte, alguien lo cerró, si usted maneja, alguien lo provocó. Ser cristiano no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque todos los días tenemos que luchar, hermanos. Todos los días tenemos que confiar.
Por eso el apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera, con atletas. ¿Es fácil para los atletas? ¿Para un atleta ganarse una medalla de oro es fácil? No. ¿Esto qué requiere? Disciplina. La alimentación, esfuerzo. O yo no, esta semana voy a correr una maratón de esas y voy a ganarme una medalla de oro porque quiero. No es así. Lo mismo en la vida cristiana. Por eso el texto de Santiago dice, someteos, o sea, entréguele la dirección de su vida a Dios, porque usted puede o no puede. No puede. Nosotros por nuestros propios méritos no podemos, hermano. Y él dice, resistan al diablo. ¿Y cómo lo resistimos? Orando, consagrándonos. ¿Cuándo podemos llegar a decir que es fácil? Cuando realmente estamos consagrados a Dios diariamente de una manera tal que pase lo que pase, a usted no lo va a doblegar y su cara siempre va a dibujar una sonrisa. Es triste ver hermanos con depresión, cabizbajos, negativos, que no le ven esperanza a nada porque sus ilusiones están aferradas a un mundo contaminado, porque ya lo estudiamos, ya lo miramos y este es un mundo contaminado. El humilde debe estar dispuesto a someter su voluntad al plan divino. No es lo que yo quiero, es lo que quiere ¿quién? Dios para mi vida. Esta semana lo estudiamos en la lección y lo compartimos, ¿cierto? En las aguas amargas, en todo esto que estudiamos. ¿A dónde nos lleva Dios? Tal vez a lugares que no queremos. A la enfermedad, a la tristeza. Pero ¿para qué nos lleva Dios hasta allá? Siempre habrá un propósito. Pero si usted ignora su pacto eterno, esa era la diferencia que yo decía ahorita. Hay una diferencia entre el que sufre afuera y en el que sufre sirviéndole al Señor. Y esa diferencia es su compañía. Entonces, la sumisión implica completa confianza en que todo lo que Dios ha dispuesto es para bien de su siervo, para bien del humilde. Mi matrimonio se acabó, pero yo sigo sirviéndole a Dios. Algo pasó, pero siga sirviéndole a Dios. Un familiar mío murió. ¿Es justo? No, no es justo, pero pasó. Me aferro a su voluntad. No consigo trabajo, hermano. No me alcanza el dinero. ¿Usted piensa que Dios lo va a dejar solo? No, crea. Eso es someter su voluntad. Eso es aceptar y decir, me acojo a ese pacto eterno y quiero ser mejor cada día. Pero aún así llegan los problemas. Por eso les digo que ser cristiano no es fácil. Seguimos leyendo. Estamos en el versículo 7, ¿cierto? Miren lo que dice el comentario con respecto al verso 7. Dice que el más débil ser humano que se refugia en el poder y en el nombre de Cristo hará que Satanás tiembla y huya. O sea, hay hermanos que se equivocan y dicen, yo te reprendo, Satanás, yo te ensaco, yo no sé qué, yo te amarro, No, hermano. Eso es una mentira. Porque Satanás tiene poder, tiene más poder que nosotros. Nosotros solo somos seres humanos. Y hay personas que se hacen llamar exorcistas, que tengo el poder para sacar, para reprender. Eso es mentira, eso es un engaño. Quien hace eso es Cristo Jesús, nadie más. Y aquí dice, si usted es humilde, si usted acepta lo que Dios tiene para usted, si usted entiende esto, y se esfuerza por no pecar, por no fallar, por consagrarse más, ¿quién va a huir? Satanás va a huir, porque no tiene nada para hacer con usted. Y muchos hemos leído la historia de Job, ¿cierto? Todo lo que le hizo a Job, para mirar que Job renegara de lo que Dios permitió que pasara para él. Siempre, y yo quiero que esto quede en sus mentes, hay un tema que yo lo llamo el cerco de protección. Y tiene que ver con Job. Y es que siempre, cuando usted quiere servirle a Dios, cuando usted quiere agradar a Dios, cuando usted está haciendo las cosas bien, el enemigo va a querer hacerlo tropezar como hizo a Job, para que usted reniegue,
para que usted olvide todo lo que el Señor ha hecho. ¿Y quién permite que el cerco de protección se abra? ¿Satanás o Dios? Dios. Porque a los hijos de Dios, si son tocados, es porque Dios lo permite. Entonces, si usted está pasando por un problema, hermano, tenga la plena seguridad de que Dios sabe. Y Dios lo permitió. ¿Por qué? En este momento no le puedo explicar ni decir porque no lo sé. Pero a futuro, usted lo entenderá. Con mi esposa hablábamos anoche de esto. Porque cuando recién llegué a la iglesia, a mi vida me pasaron muchas cosas, ¿verdad? Llevaba 2 años en la iglesia y pasó una tormenta por encima mío que destruyó absolutamente todo. Todo, tanto material como espiritual, como familiar, como económico. Todo me lo destruyó, hermano. Todo. ¿Y saben qué hice? Yo dudé de Dios y me alejé bravo con Él por un tiempo. Triste. ¿Quién era en ese tiempo? Solo alguien que me paraba en la puerta y daba la bienvenida. Alguien que creía que ya era santo porque estaba en la iglesia que predicaba la verdad. Hermano, vino esto y destruyó todo lo que era mío. Mi familia, mi mamá se vio afectada. Tuve un derrame cerebral y bueno, pasaron muchas cosas y yo quedé en la nada. Con 3 cajas de atún donde cargaba mi ropa, después de tener, estando en la iglesia y creyendo que le servía al Señor. Pero después de un tiempo, hoy, el Señor me restableció. No duré sino un mes porque no fui capaz de vivir como el mundo vive, porque entendía esto, porque sabía que seguía ya. Yo sabía cuál era mi fin: marchitarme como el mundo se está marchitando, muriendo como el mundo está muriendo, ignorando su pacto eterno. Y hoy en día, mi esposa decía eso anoche, si no hubiera pasado eso, usted no comprendería el ministerio que Dios le ha entregado. Y por eso yo predico con fuerza, para que entiendan, para que nos apartemos más, porque el Señor lo llamó a usted para apartarlo, para algo. Y tal vez al apartarlo, Él tiene que pulirlo y tiene que permitir que a su vida llegue la enfermedad, llegue lo que llegue, hermano, para tumbar esa escoria de usted y prepararlo para la misión que usted tiene, que yo sé que es grande. ¿Ustedes no creen que el Señor lo llamó para algo grande? Créanme que sí, hay algo poderoso y grande para ustedes. Pero si ustedes no se dejan guiar por Él, no van a llegar allá. No van a llegar. Y el enemigo va a vivir victorioso, y lo más tremendo, usted creyendo que sí está donde debe estar. Por eso el llamado siempre será a consagrarnos más, a aceptar la tormenta que usted esté viviendo, el agua amarga que se está tomando en este momento. Ahora sí vamos al verso 8, estábamos en el 4 de Santiago. Aquí está la clave para que usted levante su cabeza sonriendo, la clave para que usted entienda qué es lo que debe hacer a pesar de que está en un mundo lleno de sufrimiento, de dolor. La palabra inicial, ¿cuál es? Del versículo 8. Acercaos a quién? A Dios. Palabra clave, acercaos. Este es el secreto para resistir con éxito todo lo que quiere hacer Satanás con nuestra vida. Sigue diciendo el texto: acercaos a Dios, y Él que se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Miren, ¿ustedes creen que porque yo les digo esto, entonces yo soy santo y ustedes no? ¿O el que está afuera más, yo soy más santo que el que está afuera? No, yo soy un ser humano débil, pero todos los días me esfuerzo por acercarme a Dios, por aceptar su llamado, por hacerle caso a lo que Él quiere que yo haga. Esto fue lo que Él me entregó a mí. Hable de lo que he hecho en su vida. Impulse a la iglesia a que se consagre a Dios cada día más, a que acepte la voluntad de Dios para su vida.
Yo aquí ya lo había comentado, en menos de 2 años, 2 de mis hermanos murieron, aparte de esa tormenta que pasó en el pasado. Y muchos dicen, uy, es que su mamá es dura, ¿no? Usted también no se les ve ni el dolor. No, hermano, duele. Mañana cumple 1 año de morir el último que murió de mis 2 hermanos mayores, de COVID. 1 año. Y todavía tengo su voz aquí, la de los 2 aquí, porque aparte que eran mis hermanos, eran mis papás. Aquí los tengo. Pero siento la paz que sobrepasa todo entendimiento al entender de que esa fue la voluntad del Padre. ¿Por qué? Yo no lo sé. Y con esas palabras siempre animo a mi mamá. ¿Por qué? No lo sé. Pero fue la voluntad de Dios. Tal vez algo peor podría pasar más adelante. Así es Dios con nosotros. Nuestra tarea siempre será entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero más allá de esto es la frase que decía Eliseo y Elías. Y yo la tengo que decir aquí. Nosotros afuera entendimos que la gente se está perdiendo, la gente está muriendo porque ignora el pacto eterno, porque ignora la ley de Dios. Este es el manual de vida para que usted sea feliz. Yo les digo a las personas, ¿quieren ser felices? Sí, créanle a Dios, obedezcan lo que Dios enseña. No, entonces viva como usted quiere. Yo soy feliz. ¿Soy feliz? Sí, soy feliz. Lo soy. No me arrepiento de haber seguido al Señor. No me arrepiento de haber dejado lo que alguna vez dejé. Pero nos falta, porque este era el mensaje para los de afuera. Ahora, estas palabras de Eliseo y de Elías son para nosotros los que caminamos por este sendero. Elías y Eliseo siempre decían, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. O en cuya presencia estaba cuando voy al culto y ahora cuando llega a la casa ya no. O en cuya presencia estoy mientras oro, pero cuando me levanto ya no. O sea, en cuya presencia estamos a raticos o estamos siempre. Esa es la única manera en la que usted puede entender todo lo que le pasa a su vida. ¿Por qué sufrimos? Porque a veces ignoramos lo que Dios tiene para nosotros. Pero también porque Dios abre un cerco para que usted sea probado, pulido, enseñado. ¿Para qué? No lo sé ahorita, pero sí sé que es para algo grande y poderoso. Pero para que usted pueda pasar esa tormenta en paz, en tranquilidad, tiene que hacer lo que hacía Eliseo, en cuya presencia estoy. Quiere decir que diariamente, a cada instante, mi mente y lo que soy yo está conectada ¿con quién? Con Dios. Y así podremos entender cuando llega la muerte a la vida, cuando llega también la enfermedad, cuando llegan las pruebas económicas, podemos entender y decir, Señor, estoy haciendo lo que más puedo. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo de Israel hoy cuando estudiamos la lección? Cuando el mar, Jehová ¿qué? Está quietos, Jehová peleará por vosotros. Nosotros tenemos que hacer una parte, ¿y cuál es? Cuando se abra la iglesia, vengamos. Si usted no se ha comprometido con el Señor, comprométase, hermano. Es una garantía total de que en su vida va a haber felicidad. ¿Vendrán tormentas? Sí, vendrán. Pero mientras usted esté en la presencia de Dios diariamente, usted va a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos sufren y lloran y viven lo mismo que usted vive. Pero cuando usted está ante la presencia de Dios, usted sonríe. Porque usted sabe que al final, ¿estudiamos la lección todos? ¿Sí vieron que al final de Mara y al final del Mar Rojo, quién se manifestó al final? Dios. O sea, entre más dura sea su prueba, al final, más fuerte y más grande será la muestra del poder de Dios en favor suyo. Amén. Y termino con la cita bíblica. ¿Cuál era la cita bíblica? ¿La recuerdan? Isaías capítulo 41, versículo 10. Porque desde que el Señor me dio la oportunidad de servirle en este ministerio, he tenido en mi mente que siempre debo de llevar un mensaje de reprensión para la iglesia y para aquel que no quiere pertenecer a ella, pero también al final un mensaje de esperanza, de una garantía, de una promesa que es una realidad. Y este es el texto que hoy a la iglesia Villa de Sion le deja el Señor. Isaías capítulo 41 versículo 10 le dice: no teman, yo sé por lo que usted está pasando, no tema,
¿Por qué? Yo estoy contigo. ¿Palabras de quién? De Dios mismo. No desmayes, o sea, no te rindas. Yo sé que no es fácil servirme. Yo sé que no es fácil ser cristiano, guardar los mandamientos y no fallar. Yo sé que no es fácil. Pero Él dice, no desmayes. Sigue peleando, sigue luchando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, que te fortalezco siempre. ¿O a raticos? No, Él dice siempre. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre estaré ahí con la diestra de mi justicia. Amén. Por eso Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Hermanos, este es el mensaje y les hago este llamado. ¿Quién dice, yo me pongo de pie porque quiero comprometerme contigo y decirte, yo sé que estoy pasando dificultades y me duele pasar por ellas, pero acepto su voluntad para mi vida y te pido que por favor me fortalezcas con esa diestra tuya?